Carlos Lozano Guillén, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano, director del semanario Voz y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Se encuentra de visita por varios países de Europa. En una corta gira por Bruselas le hicimos esta entrevista. Carlos, ¿qué lo trae por estas tierras de Europa? Bueno, he estado por Europa haciendo un recorrido, en primer lugar por el Reino Unido y luego en la República de Irlanda. Estuve en compañía del representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, y por la presidenta de AFAMIPAS, Marlene Orjuela, ambos integrantes de Colombianos y Colombianas por la Paz. Estuvimos en Londres, en donde sostuvimos contactos con funcionarios de la Cancillería, con parlamentarios tanto del Partido Laborista como de otros partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento, con dirigentes sindicales y organizaciones muy importantes que se han comprometido en la campaña de la solidaridad con los presos políticos colombianos y por supuesto con lo más importante y trascendental, que es el apoyo a la lucha por la paz, por la solución política y democrática del conflicto colombiano. Estuvimos también en el norte de Irlanda, en donde hemos conversado con altos funcionarios del gobierno, entre ellos el primer ministro y el viceprimer ministro, con todos los partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento. Son 5 partidos políticos, entre ellos el Sinn Féin, que ha sido uno de los principales protagonistas del proceso de paz en Irlanda. Con organizaciones sindicales también sostuvimos un acto público en el cual explicamos pormenores sobre los orígenes de este conflicto y el interés que tenemos de que solo se busque una salida política mediante el diálogo, mediante la construcción de una nueva sociedad con paz, con democracia y justicia social. Y finalmente estuvimos en la República de Irlanda, en Dublín, donde sostuvimos también conversaciones con funcionarios de la Cancillería, con el alcalde de Dublín, con organizaciones sindicales y populares de esta república, y creo que pues hemos encontrado una importante receptividad a nuestros planteamientos, hasta el punto que se ha planteado en el segundo semestre de este año la visita de una delegación de Irlanda a Colombia, de parlamentarios y sindicalistas irlandeses, sobre todo en función de mostrar la experiencia de lo que fue el proceso de paz en el norte de Irlanda, en el entendido de que no se trata de buscar ningún modelo, de que en esto no hay pues una especie de paradigma para la paz de Colombia, pero sí hay referencias en distintos procesos de paz cuyas experiencias pueden ser útiles para el nuestro. Estamos interesados entonces en conocer los pormenores de una paz que llegó a Irlanda del Norte, pero que todavía se sigue construyendo en medio de dificultades, en medio de diferencias, en medio de viejos resentimientos, de luchas milenarias que enfrentaron a los católicos y a los protestantes y también a las fuerzas progresistas, a las fuerzas que buscaban un cambio, la unidad republicana en lo que tiene que ver con los irlandeses ante la imposición y la represión de tantos años del ejército británico. Entonces, me parece que estas son experiencias completamente válidas y que pueden ayudar a que en Colombia entendamos que sí es posible buscar las salidas políticas, las salidas democráticas de nuestra crisis. Usted es referente obligado para amigos y contrarios de la paz en Colombia. Hay asomos del establecimiento de inicio de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y del ELN. Bueno, hay muchos rumores de que se están dando aproximaciones y acercamientos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, más que
hacer especulación con esos rumores. Lo que queremos decir es que hay un nuevo momento en la vida nacional, en que en el país, en el mundo, se está escuchando con atención la posibilidad de que surja un nuevo espacio, una nueva opción, un nuevo chance para la paz en el país, para los diálogos. Creo que es importante que el presidente Santos haya reconocido la existencia de un conflicto, que diga en medio de una frase retórica que tiene en su mano la llave de la paz, lo cual ya significa algo importante comparado con los últimos 8 años de la horrible noche uribista que llevó al país, que condujo al país a una situación de agudización de la confrontación y de mayor degradación humanitaria en Colombia. Entonces, hay una nueva realidad. La guerrilla también ha hablado de que está interesada en la paz. Las FARC, por ejemplo, dieron un paso trascendental, que fue lo que significó la suspensión de la retención de personas por razones económicas. Al mismo tiempo entregó todos los miembros de la fuerza pública, militares y policías que quedaban en su poder. Así que estamos frente a una nueva situación, lo que yo definiría como un nuevo momento en el proceso político y en el nivel de la confrontación en Colombia, aunque por supuesto sigue la guerra, sigue la confrontación, sigue la tragedia de nuestro país, porque no hemos llegado al punto importante en el cual se llegue a una voluntad definida, tanto del gobierno como de la insurgencia, de sentarse en una mesa de diálogo a construir una paz con democracia y con justicia social. ¿Qué papel jugaría lo que se ha llamado la sociedad civil, o llamémoslo el movimiento popular, las organizaciones sociales, políticas, en un posible proceso de paz? ¿O esto sería una negociación, una conversación solo entre el gobierno y la guerrilla? Aquí hay dos cosas importantes que plantear sobre la perspectiva de un proceso de diálogo en Colombia. La primera es que es un diálogo que se debe construir sobre la base de una agenda que vaya a los orígenes, a las causas del conflicto. Eso es muy importante. Creer que se puede llegar a la paz sobre la base de desmovilizaciones de la insurgencia, de una suerte de paz gratis, de la idea vana que se ha acariciado durante muchos años de llevar doblegada y derrotada a la guerrilla a una mesa de diálogo, es sencillamente anticipar el fracaso, la frustración de un nuevo esfuerzo. En segundo lugar, yo creo que es vital, y así lo deben entender tanto el gobierno como la guerrilla, que la sociedad colombiana, la llamada sociedad civil, tenga una participación destacada, fundamental, porque al fin y al cabo la paz se hace es para resolver problemas que le interesan a todo el pueblo colombiano. La idea de que la paz para resolverle un problema al Estado colombiano o un problema a las fuerzas guerrilleras, eso no es realista y no obedece a una posibilidad de la paz hoy en Colombia. La paz se hace es para fortalecer la democracia, para generar mejores condiciones sociales y de vida para el pueblo colombiano, y por eso esto es de interés general, y es esa sociedad la que tiene que aportar en lo fundamental el insumo para esta agenda, para estas soluciones que se tienen que dar en función de un país nuevo, de una Colombia que tenga sentido para que la paz sea estable, y sobre esa base tiene que ser la garantía de que va a haber una mejor democracia para los colombianos y las colombianas y una mayor justicia social. ¿Qué papel jugarían los prisioneros políticos, los prisioneros de las organizaciones sociales en una futura agenda de negociaciones entre el gobierno y la insurgencia en Colombia? Sin duda que en un proceso de paz e incluso en el proceso político para aclimatar las condiciones favorables a la paz, para aclimatar el rigor de la confrontación, el tema de los derechos humanos va a ser esencial, pero entendido como un todo,
con todo lo que afecta al país. Es decir, entender que en el país hoy hay una crisis humanitaria, porque preocupa mucho que el gobierno le exige solo gestos a la guerrilla, y eso está bien. Sin duda que las fuerzas guerrilleras tienen que hacer gestos de paz, gestos humanitarios, gestos de humanidad. Pero la gran pregunta que nos hacemos también es ¿dónde están los gestos del gobierno? Cuando hay una alta responsabilidad del gobierno en esta crisis humanitaria, de un Estado que ha favorecido el paramilitarismo, que se ha soportado en el paramilitarismo para la guerra sucia contra el pueblo colombiano. Expresión de ello es la degradación política peor que ha habido en el país, que es la llamada parapolítica. Está el caso de los 7.500 prisioneros políticos, que la mayoría de ellos no son ni siquiera combatientes de las fuerzas insurgentes. La mayoría son dirigentes de organizaciones populares, de organizaciones sindicales, de los partidos de la izquierda, de las fuerzas de oposición en el país. El Partido Comunista, por ejemplo, tiene varios detenidos políticos, entre ellos el caso de David Ravelo, dirigente del Magdalena Medio, miembro del Comité Central de nuestro partido, que ha sido víctima de un montaje infame que lo tiene en prisión hace ya cerca de 2 años y que con un juicio pues que está en proceso. Entonces el tema de los prisioneros es importante. El gobierno se empecina en desconocer que en Colombia hay presos políticos. Bueno, si reconoció el conflicto, tiene que arriesgarse a reconocer todo lo que implica ese conflicto. Y una de sus implicaciones es la existencia de prisioneros políticos. Entonces tiene que haber una solución humanitaria para esos políticos. Y eso tiene que hacer parte de un marco propicio para el diálogo de paz en Colombia. Tiene que atenderse todo este problema de la degradación humanitaria en lo que tiene que ver de las responsabilidades que tiene todo el país frente a este tema, y sobre todo el Estado, que ha sido un Estado depredador de los derechos humanos. Incluso lo acaba hasta de reconocer Estados Unidos, que se arroga el derecho pues de establecer quién viola los derechos humanos o no en el país, ignorando su propia realidad. Pero incluso Estados Unidos, un país aliado que ha sometido a los gobiernos colombianos a su férula históricamente, los desprecia, los rechaza, justamente porque son evidentes los casos de violación de los derechos humanos que comprometen al Estado y a los agentes del gobierno. Los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos se va a comenzar a aplicar, y el tratado con la Unión Europea, todo indica que va a ser un hecho también, y otros. Es que no la locomotora minero-energética del Estado, el daño al medio ambiente, la política laboral desastrosa contra el movimiento sindical, estas no son obstáculos muy fuertes para una posible negociación de paz. Por supuesto, los tratados de libre comercio fortalecen las políticas de seguridad democrática entendida como guerra, como confrontación, y no como solución política del gobierno, del conflicto. Los tratados de libre comercio significan una mayor presencia imperial en Colombia para reforzar un sistema que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos. De alguna manera los tratados de libre comercio favorecen esas políticas, además de las implicaciones económicas que tienen sobre nuestro país en el terreno de abundar la brecha entre los ricos y los pobres, en la medida en que está favoreciendo la presencia en Colombia de empresas transnacionales que se disputan las riquezas naturales y saquean nuestros propios recursos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, que ya empezó con los Estados Unidos, que ya entró en vigor desde el 15 de mayo, como la posibilidad de que sea aprobado en definitiva el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no van a resolver problemas del pueblo colombiano. Van a facilitar las mayores utilidades para los grupos económicos, para una oligarquía colombiana desenfrenada que solo piensa con mezquindad en sus utilidades, que no tiene interés en una Colombia de paz, en una Colombia donde haya un mejor equilibrio social,
una mejor distribución de la riqueza. Es una clase dominante que le tiene pánico a las reformas, a los cambios, y en esa medida quiere utilizar el tratado de libre, o los tratados de libre comercio en función de lo suyo, en función de sus intereses particulares, como también Estados Unidos y la Unión Europea, desde el punto de vista de su poder económico y del poder de las transnacionales, lo único que piensa es en ver cómo sigue aprovechando el botín de los recursos naturales de nuestro país en función de esas transnacionales que se llevan nuestra riqueza y despojan a nuestro país, dejando entre otras cosas una crisis ambiental como está ocurriendo en el caso de la minería con la explotación a cielo abierto de las minas colombianas, en un boom de la minería que hasta ahora no le está dejando nada importante a nuestro país, no le está dejando ninguna utilidad en el terreno social, sino al contrario, está dejando un mayor despojo y un mayor colapso desde el punto de vista ambiental. Usted es miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y director del periódico Voz. El Partido Comunista va a realizar este año un congreso. ¿Tiene ese Congreso de los Comunistas Colombianos una connotación particular cuando se realiza en momentos en que ha surgido un movimiento que ha traído muchas expectativas en Colombia y en el exterior, como la Marcha Patriótica? El Congreso del Partido Comunista Colombiano, que se realizará en el próximo mes de julio, tiene como hecho significativo, trascendental diría yo, que se realiza en el marco de una nueva realidad en lo que tiene que ver con la lucha popular en Colombia. Y a eso ha contribuido el surgimiento de la Marcha Patriótica, que es una organización social y política que ha convocado a la lucha social, a la lucha popular y a la unidad de la izquierda y de los sectores democráticos, progresistas en nuestro país, en función de una perspectiva de poder popular para cambiar el país. Esto hacía mucho tiempo no ocurría, y el Congreso del partido sin duda va a centrar sus debates en lo que tiene que ver con la línea política en estos temas. Por supuesto que también va a discutir los problemas estratégicos, lo que tiene que ver con la lucha por el socialismo, en la lucha por el cambio, por derribar el sistema capitalista en Colombia, que es el responsable de todas las infamias que ocurren en nuestro país. Pero al mismo tiempo se va a ocupar de la coyuntura, de lo inmediato, que es ver cómo se construye un nuevo movimiento político capaz de actuar en función de un cambio, de una perspectiva de la izquierda, entendiendo de que ese nuevo movimiento político debe ser la suma de lo que existe hoy y de lo nuevo que está surgiendo. Ningún partido político de la izquierda, ningún movimiento popular que haya surgido en el último tiempo, incluyendo la Marcha Patriótica, se puede reclamar como el dueño, el poseedor de la verdad y donde se agota las posibilidades de la izquierda. La izquierda en Colombia es muy amplia, los sectores democráticos son variados también, son muy amplios, incluso hay sectores democráticos dentro de las fuerzas tradicionales. Hacia ellos va ese discurso de Marcha Patriótica. Eso es lo que hay que interpretar hoy en la realidad, es la construcción de una unidad de unidades, de un movimiento de movimientos y de partidos para que se pueda actuar. Y ese es el significado que tiene Marcha Patriótica en lo social y en lo político. La Marcha Patriótica se ha definido con claridad como un proyecto de unidad que no conoce enemigos en la izquierda, no hay controversia en la izquierda. De ahí que nosotros, en el Partido Comunista, hayamos entendido que podemos seguir haciendo parte del polo democrático alternativo, en tanto que es un proyecto político de la izquierda, y también estando en la Marcha Patriótica, que es una organización social y política que convoca a la unidad de toda la izquierda, de todas las fuerzas democráticas y progresistas, de todo el espectro político y social avanzado que hay en nuestro país. Entonces, en esa dirección estamos trabajando. Creo que el Congreso se va a construir de cara al país, de cara a esa nueva realidad política. De hecho, el 20 de julio se van a realizar grandes movilizaciones en Bogotá y en otras capitales del país
convocados por la Marcha Patriótica, así que va a ser un congreso no solamente compenetrado con las cosas más interesantes e importantes de la vida política, social y económica de nuestro país, en el orden nacional e internacional también, sino también un congreso en estrecha relación con la lucha de masas, con la lucha popular, con la organización del pueblo que está reclamando cambios, que está reclamando la unidad de todas las fuerzas avanzadas de nuestra sociedad para transformar a Colombia. Es de suponer que la contribución de los comunistas a la salida política y negociada al conflicto político, social y armado ocupe también un espacio muy importante en la discusión del Congreso de los Comunistas Colombianos. Sí, claro, el Congreso del Partido Comunista va a analizar también cómo fortalecer al Partido Comunista, no con una política excluyente y sectaria, sino con una política de visión amplia, en la perspectiva de la unidad que se requiere Colombia. Pero en buena medida, un poderoso partido comunista influyente, un partido comunista de masas, va a contribuir también a que esos procesos de unidad puedan abrirse, puedan realmente extenderse en toda la geografía nacional y a distintos sectores, como nosotros lo pretendemos. Partimos de la base que nuestro Congreso no va a pontificar sobre lo divino y sobre lo humano. El Congreso no va a trabajar en la exposición de verdades absolutas. Nuestro Congreso va a hacer unas propuestas, unas sugerencias para el pueblo colombiano. Va a proponer unas políticas que son las nuestras, pero que son eso, propuestas para la sociedad colombiana. Es parte de la batalla de ideas, de la lucha ideológica que hoy hay en el escenario nacional por encontrar el mejor camino que conduzca al pueblo colombiano a los cambios que se reclamen, que nos pongan a tono con los nuevos procesos democráticos y emancipatorios que se están ocurriendo en América Latina y en particular en los países vecinos de nuestro territorio. Altos mandos militares y el Estado colombiano, incluso en boca del mismo presidente Juan Manuel Santos, han insinuado en reiteradas ocasiones que detrás de la marcha patriótica estaría la guerrilla colombiana y en particular la guerrilla de las FARC. Sin ser esto cierto, ¿no es eso un mal mensaje para la insurgencia colombiana en momentos en que se podría vislumbrar una negociación política, puesto que le estaría llevando el mensaje de que no tendrían posibilidades y garantías para participar en política? Sí, claro, es que es el viejo expediente de la oligarquía colombiana, es el viejo expediente de la clase dominante, un expediente macartista de señalamiento a toda organización que surge con posibilidades de convertirse en alternativa al poder dominante, tradicional, derechista y reaccionario. Así fue también con la Unión Patriótica. Acordémonos de la antesala de la Unión Patriótica, cuando desde las alturas del poder dominante, desde los sectores de la derecha colombiana, de las corrientes militaristas, se estaba señalando a la Unión Patriótica de ser el brazo político de las FARC. Y sencillamente acabaron con la Unión Patriótica, la arrasaron, la exterminaron, hasta el punto que se produjo el peor de los genocidios políticos, no solamente en la historia colombiana, sino quizás en todas las latitudes, en todo el planeta. Aquí se quiere repetir la historia con la marcha patriótica porque tuvo un arranque pues importante, significativo, con una gran demostración de masas, de apoyo popular. Y entonces ahora vuelven al viejo expediente macartista. Marcha patriótica es algo que tiene que ver con las FARC. Las FARC están detrás de ellos. Incluso yo diría, si están detrás las FARC, pues entonces, ¿en qué queda el cuento de la demagogia de ellos? En el sentido de que las FARC están aisladas, que no tienen nada que ver, que nadie las apoya, y sin embargo le quieren endilgar el apoyo pues a un movimiento tan importante como Marcha Patriótica. Pero es más, yo diría que ojalá las FARC se acercaran a la Marcha Patriótica para hacer la política,
que entendieran de que ahí hay una expresión política. Y eso es importante. A mí no me parece eso pues un delito, pero eso no es cierto. Realmente las FARC tendrán la oportunidad en su momento, cuando se allane el camino para la paz, tanto las FARC como el ELN, pues tendrán que definir si se convierten en un nuevo proyecto político o si buscan acercarse a algunos de los ya existentes. Pero esa es la decisión que tiene que tomar la fuerza guerrillera. Nosotros por ahora en Marcha Patriótica estamos decididos a construir un nuevo movimiento social y político que se propone la unidad de todas las fuerzas de la izquierda y que no excluye de ellas a una insurgencia el día en que tengan un acuerdo político y que ya sobre la base de su decisión de integrarse al escenario político nacional puedan llegar allí. Eso no lo podemos nosotros ignorar, pero por ahora estamos abiertos a todas las fuerzas democráticas de la izquierda, de lo que está actuando en la vida política del país para construir un país mejor. Pero además quiero decir que ese mensaje macartista tiene dos implicaciones. Una, el peligro hacia quienes estamos adelantando la iniciativa de la Marcha Patriótica, porque nos coloca una lápida como se hizo ya en otras ocasiones con otros movimientos. Y eso es demasiado peligroso en un país en donde hay un paramilitarismo amenazando, creciendo en la impunidad y en nexos con los organismos militares y con políticos tradicionales, con el narcotráfico. Así que es un peligro para nosotros semejante señalamiento por parte de funcionarios del gobierno. Pero además, y la segunda implicación, es que es un mal mensaje, por supuesto, para las fuerzas guerrilleras. Se pretende traer al diálogo a unas fuerzas guerrilleras, pero se les dice entonces que no van a tener opción de actuar en la vida política. Eso lo está diciendo incluso el presidente de la República, que no hay opción política para los jefes guerrilleros. O sea, los está invitando a un diálogo para meterlos a la cárcel. Eso así no funciona. El mensaje de paz tiene que ser generoso. Aquí se trata de una paz digna. Digna para el Estado, digna para las fuerzas insurgentes, digna para todo el país. Eso es lo que tenemos que encontrar, como lo encontraron los irlandeses. No se trata de seguir el camino que ellos siguieron. No se trata de seguir e imitar como ellos concluyeron ese proceso de paz. Pero sí hay un ejemplo, hay un punto de referencia. Ellos encontraron el camino de que todos encontraron un lenguaje común en medio de la diferencia para construir una nueva realidad en sus territorios. Eso es lo más importante. Y en eso le falta mucha grandeza al establecimiento colombiano. No solo al gobierno actual, sino a la clase dominante colombiana, que quiere es una paz, pero favorable a ellos, para seguir embolsillando dinero y utilidades y riquezas a costa del pueblo colombiano, a costa del trabajo de las fuerzas laborales de nuestro país, a causa de la mayor explotación de los campesinos, de nuestros hombres, de nuestras mujeres y de los jóvenes colombianos. Esa actitud mezquina, despiadada, fatal de la oligarquía colombiana tiene que cesar, y por eso nosotros hablamos de la paz con democracia y con justicia social. ¿Cómo ve usted las movilizaciones tan grandes que se están desarrollando en Europa como respuesta y como confrontación a la crisis económica que se viene dando en este continente y que ha lesionado y sigue lesionando gravemente las conquistas y las reivindicaciones del movimiento obrero y de los pueblos de Europa? Muy importantes esas movilizaciones que se están dando en Europa, muy significativas, más en unos países que en otros. Lo de Grecia ha sido extraordinaria, la respuesta popular, la respuesta de los trabajadores, de las fuerzas avanzadas de la sociedad. Yo creo que estas movilizaciones demuestran no tanto el desespero del pueblo, sino la reacción de las masas frente a la explotación del capital, porque son además movilizaciones que confrontan al capitalismo, confrontan al manejo
del sector financiero que pretende defender sus intereses sobre la base de descargar la crisis en los hombros de los trabajadores y del pueblo. Son los pueblos los que tienen que asumir la crisis en la pretensión que tienen los gobernantes. Y es la manera de tratar de sacar adelante el capitalismo. Pero la demostración más grande es la crisis del capitalismo. Europa y Estados Unidos también están demostrando de que hay una crisis sistémica, profunda del capitalismo. El capitalismo fracasó históricamente. Desgraciadamente, no hay condiciones para derribar ese capitalismo en el corto tiempo. Pero sí es un capitalismo que está agonizante, que está demostrando que históricamente fracasó en un mundo unipolar, cuando tenía todo a su favor, y fue el modelo de acumulación capitalista neoliberal, de una economía de libre mercado neoliberal en favor exclusivamente de los capitalistas, de las transnacionales, de los poderosos. Esa mezquindad lo está llevando a la tumba. Fue el camino de la superexplotación, de fortalecer al peor de los sectores del capitalismo, que es la oligarquía financiera, como ocurrió en Colombia, como ha ocurrido en todas las latitudes. Esas son las consecuencias despiadadas que está pagando el capital hoy. Están tratando de ver en medio de diferencias en la Unión Europea de cómo salvan el capitalismo agonizante, de cómo proporcionan oxígeno. Unos tratando de que el capitalismo tenga como más corazón, dicen, y otros sobre la base de fortalecer desafiantes el poder del capital financiero. Pretenden salvarlo con los recursos públicos. Y ese es el problema y la contradicción fundamental de hoy. Es la expresión de la lucha de clases, de la confrontación entre un pueblo proletario, entre pueblos que son trabajadores, contra una élite gobernante burguesa, dominante. Y esa lucha de clases nos está demostrando la vigencia del socialismo. Hay una especie del resurgimiento de la ideología revolucionaria. Resucita Marx después de que lo habían enterrado, pues, supuestamente hace tantos años, los ideólogos de la derecha. Y ese es el debate que hay hoy en Europa y que hay hoy en todo el mundo. Yo creo que a quienes pregonaban, pues, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de la lucha de clases, como si eso se pudiera decretar desde las alturas del poder, demostraron su estupidez. Hoy día lo que está demostrando esta crisis del capitalismo es la plena vigencia de la confrontación de clases, de la lucha que enfrenta a los poderosos, que es un pequeño círculo gobernante, con las grandes movilizaciones populares que están exigiendo un cambio. El vacío en las movilizaciones de Europa es que todavía no hay una decisión sobre cuál es la alternativa. Hay una confrontación al capitalismo. Son movimientos anticapitalistas, pero está débil todavía la definición ideológica de para dónde va esto. Si realmente es el camino hacia una nueva sociedad socialista, más igualitaria, más democrática, una sociedad en beneficio de sus ciudadanos y sus ciudadanas, o qué es lo que se pretende, para dónde vamos. Ese es el gran interrogante, pero es el desafío también que tienen las organizaciones avanzadas, las organizaciones revolucionarias, los partidos comunistas, las organizaciones democráticas y progresistas, de encontrar ese camino, que no se encuentra pues de una manera mágica, ni descubriendo la verdad revelada, sino se encuentra es fortaleciendo la lucha de ideas, entendiendo de que hay un acumulado en la historia de los pueblos, que hay ideologías de avanzada que han construido sociedades nuevas en el mundo y que en medio de las dificultades, incluso de las derrotas transitorias, se pueden construir esas sociedades aprovechando esos ejemplos, esas experiencias, que no son tampoco paradigmas, que no son modelos, pero que son realidades que ocurrieron en el mundo, son parte de la historia colectiva, son parte de la memoria, son parte del acervo democrático de la humanidad.